Bienvenidos a Ingeniería desde Adentro. Hoy quiero compartir un concepto para mí súper fascinante que, aunque suele asociarse más a la psicología, tiene una conexión profunda con la ingeniería civil. Quizás no lo habías pensado, pero la resiliencia une ambos mundos de una manera sorprendente. Vamos a ver la resiliencia desde una perspectiva ingenieril y psicológica, y estoy segura de que este enfoque te va a hacer ver esta palabra con nuevos ojos. Si te interesa, quédate hasta el final para disfrutar lo que sin dudas es el video más heterodoxo del canal. Como ingeniera civil, la primera vez que escuché la palabra resiliencia fue en una clase de mecánica de materiales. Recuerdo estar sentada en el aula mientras el profesor explicaba el concepto con una gráfica en los ejes cartesianos. Y es que en la ingeniería civil la resiliencia de los materiales es un concepto clave porque se refiere a la capacidad que tiene el material de absorber energía cuando se deforma por un esfuerzo o carga y liberarla cuando ese esfuerzo desaparece. Ese es el principio esencial en la construcción de cualquier tipo de estructura que deba soportar tensiones constantes o incluso cargas extremas, accidentales, como sismos, terremotos, etc. Sin dudas, el ejemplo más conocido dentro del campo de la ingeniería como material resiliente es el acero. Este es un material dúctil y altamente resiliente porque puede deformarse bajo una carga y luego recuperar su forma original cuando la carga se eliminó. Y esto básicamente me permite asegurar la estabilidad y seguridad de una estructura que, si recordamos el concepto de hormigón armado, que es básicamente la combinación del material hormigón con justamente refuerzos de acero, lo que hace este material es fusionar la resistencia a compresión del concreto con la resiliencia, como te mencioné, del acero. Juntos forman un sistema capaz de soportar enormes tensiones y deformarse antes de romperse, algo que de manera aislada ninguno de estos dos materiales lograría por su cuenta. Ahora pasemos al campo de la psicología. Acá la resiliencia se entiende como la capacidad de una persona para recuperarse de una adversidad, un trauma o un estrés significativo. Es una habilidad que nos permite restablecer nuestro equilibrio emocional y mental después de enfrentar dificultades. Como sabemos, ninguna persona, incluso las resilientes, son ajenas al dolor o al estrés. Pero esta cualidad implica que esa persona desarrolló mecanismos para poder enfrentarlos, aprender de ellos y seguir adelante. Esa capacidad es fundamental para el bienestar y salud mental a largo plazo. En quienes han cultivado la resiliencia, esas emociones intensas provocadas por el sufrimiento tienden a disminuir con el tiempo, permitiendo la recuperación y el crecimiento personal. Así, tanto en ingeniería como en psicología, la resiliencia se asocia con la capacidad de afrontar lo adverso y adaptarse a los cambios de manera efectiva, pero siempre teniendo en cuenta la componente tiempo. Conecto entonces con el siguiente tópico del que quiero hablar, que son básicamente las similitudes entre la resiliencia en materiales de ingeniería y en la psicología. Acá es donde la conexión entre ambas disciplinas se vuelve evidente e interesante. Aunque son conceptos que están separados por un contexto bastante distinto, comparten algunos principios clave entre los que se me ocurren mencionar. En primer lugar, la capacidad de recuperación. Porque como dijimos, tanto los materiales resilientes como las personas pueden volver a su estado original, ya sea un equilibrio psicológico o un estado físico del material. ¿Después de qué? De que atravesó esa situación de estrés o de deformación. En segundo lugar, otra idea que se me ocurre es la absorción de energía. ¿Por qué? Porque en ambos casos la resiliencia implica la capacidad de recibir un impacto o enfrentar adversidades como algo externo que nos empuja sin llegar del todo a la ruptura ni física en el material ni mental en el ser humano. Y en tercer lugar, otra de las similitudes es el tema de la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque en una estructura de acero o en una persona, siempre que hablemos de resiliencia implica que estamos adaptándonos o ajustándonos a situaciones cambiantes e imprevistas. Cuando el material, por ejemplo, recibe una energía externa que tiende a cambiarle la morfología, este se adapta a esa nueva forma que lo externo le está imprimiendo, y asimismo en el ser humano resiliente también va a estar adaptándose a esa situación sin permanecer inmóvil ni bajo una misma forma. Va a sufrir una deformación, va a sufrir un cambio el ser humano también.
pero lo importante está en después de que cesa esa energía exterior. Sin embargo, hay diferencias notables entre estos dos conceptos y te invito a que compartas si se te vienen a la mente otros ejemplos en los comentarios. Por mi parte, yo he pensado en las siguientes. En primer lugar, la naturaleza de la resiliencia. ¿Por qué? Porque en la ingeniería la resiliencia es una propiedad física medible. En cambio, en psicología es una cualidad subjetiva, ¿sí?, que varía de una persona a otra. En segundo lugar, el proceso de recuperación. Los materiales resilientes vuelven a su forma original automáticamente una vez que la carga se elimina. En contraposición, en el ser humano, la recuperación puede requerir tiempo, esfuerzo consciente y apoyo emocional de los otros que nos rodean. En tercer lugar, un tema de los factores de influencia, es decir, en los materiales la resiliencia va a depender de la composición química y la estructura física ya predeterminada. En cambio, en personas, factores como nuestro entorno, nuestras relaciones y las experiencias de vida influyen en nuestra capacidad de ser resilientes. Desde mi mirada como ingeniera, pero siempre siendo una entusiasta de la psicología, así como de tantas otras fuentes de conocimiento, a mí me pareció súper interesante poder conectar ambas perspectivas. Por eso, para ir cerrando este podcast o video, te comparto una definición personal de esta palabra y te invito a que vos brindes a la comunidad del canal también tu punto de vista. Dicho todo lo anterior, para mí la resiliencia se va a centrar en la capacidad de cambiar cierta forma o morfología momentáneamente o transitoriamente cuando haya una energía exterior que nos empuje y que en ciertos momentos sacude los cimientos de toda nuestra estabilidad o confort según sea la situación. Siempre obviamente va a estar ligado a eventos adversos, cambios emocionales, pero lo importante es que no solo nos confronta con el caos o el desorden propio de esa situación, sino que nos va a dar la posibilidad de transformar todo esto en una energía interna poderosa. Por eso cuando la tormenta, si se quiere, pasa, ser resilientes nos va a permitir liberar gradualmente la energía que nos tocó absorber y recuperar el equilibrio y la tranquilidad iniciales. Si lo llevamos incluso a un terreno más profundo de renovación más que de recuperación, yo creo que demuestra que la verdadera fortaleza personal radica en la capacidad que tenemos de fluir con los cambios, de adaptarnos y de salir fortalecidos, siempre con una nueva serenidad y determinación para afrontar los siguientes episodios de nuestra vida. Y desde el punto de vista de los materiales o de las estructuras, creo que justamente también va a preparar a ese material que recuperó su forma original para nuevamente resistir un nuevo cimbronazo, una nueva energía exterior que lo movilice, un nuevo caos, una nueva carga que no sabemos cuál será ni de dónde va a venir. Gracias por acompañarme en este video y quedarte hasta el final. Si te gustó el contenido, no olvides de dejar tu like y realmente te pediría y me gustaría muchísimo que puedas compartir tu punto de vista y bueno, tengamos una linda conversación en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.